La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, hoy tenemos un tema bastante refrescante, Diana Verónica, que tiene que ver con el balance entre el mundo laboral y la familia. Y el mundo profesional y el mundo en el hogar, ¿verdad? Y cómo buscar el balance, el equilibrio sí. Y lo que realmente importa en la vida. Porque después de la pandemia las cosas han cambiado. ¿Quiénes nos acompañan? Bueno, está la doctora Patricia de Bellú. Ella es directora del Centro de Conciliación, Familia y Empresa del IAE, Escuela de Negocios Austral Argentina. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, Tony, Diana, encantada de estar con ustedes y con toda la audiencia. Gracias, también, Patricia, por su tiempo y estar aquí con nosotros. Y también Kalena de Velado, presidenta de la Fundación Emprepaz, Empresarias por la Responsabilidad Social. Kalena, bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a Tony, Verónica, unos amigos de siempre. Es un gran gusto estar con ustedes. No, gracias también por tu tiempo. A ver, comenzamos entendiendo qué es esto del Centro Conciliación, Familia y Empresa desde Argentina. Patricia. Efectivamente, dirijo en Buenos Aires, en Argentina, este centro que es pionero en toda la región, impulsando este balance entre el trabajo y la familia, trabajando en primer lugar con empresas, porque es una escuela de negocios de formación de directivos, pero a partir de ahí hemos trabajado también con el ámbito público, con distintas ONGs, con organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial, el BID, con la idea de hacer pensar a la gente, reflexionar sobre estos espacios laborales que tienen que ser cada vez más inclusivos para la familia, que tienen que contemplar la realidad familiar que tiene cada colaborador, porque al final del día a cada uno de nosotros nos esperan nuestros seres queridos y desde el ámbito laboral deben acompañarlos. Ahora bien, Patricia, y lo dejamos para más adelante, pero se lo dejo planteado. Nos hemos dado cuenta que por pasar tanto tiempo en el trabajo o por dar tanto esfuerzo en el trabajo, hemos descuidado a la familia. Y eso ha tenido consecuencias no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Sí, efectivamente. Okay. ¿Y la pandemia cambió todo? La perspectiva del corre de la vida que traíamos ya es distinta después del COVID-19. Es impresionante cómo la pandemia como decíamos al inicio, nos replanteó lo que es importante en nuestra vida. Y nos dimos cuenta que, primero, que la vida es un tesoro y que hoy la tenemos y mañana no. Y luego nos dimos cuenta cuando nos encerraron que cómo estaba nuestro hogar, que si le faltaba pintura, que si tenía menús, porque todo lo hacíamos fuera de la casa. Probablemente hubo gente que tenía su casa como una tacita de té y disfrutó todo el encierro, pero la mayoría de gente nos dimos cuenta que quizá no teníamos hogar. Entonces fue un antes y un después en la vida del mundo. Y entre las cosas que quedaron de herencia buena, muchas cosas pues, pero es esta, de que revaloré qué es la familia en mi vida y qué es para mí el trabajo. Antes de esto decían que nadie podía ser responsable y trabajar desde su casa. Y el mundo entero, la gente mostró que sí pueden ser responsables y trabajar desde la casa. Ok, esa es una de las reflexiones. Que antes, Kalena, ¿qué es Emprepaz? Antes de continuar. La fundación está por, las siglas es por Empresarias por la Responsabilidad Social. Pero cuando lo fundamos hace 16 años, nunca quisimos que fuera solo para mujeres, sino que fuera con ese nombre de que la fundaron solo mujeres, pero que era para hombres y mujeres, porque el tema del balance es entre dos personas, o sea, un hombre y una mujer. Y si es un ave con dos alas, y si una ala está quebrada, la otra no funciona, no vuela el ave. Entonces decidimos que entonces 14 mujeres con empresas pequeñas, medianas y grandes de todos los sectores del Salvador y con inclusive negocios fuera en toda Centroamérica, fundaran algo que
promoviera hace 16 años dentro de las empresas la facilitación del trabajo y la familia, de los colaboradores. Ujú. Doctora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? O sea, ¿qué hay de distinto hoy que a como vivían nuestros padres, vaya, no sé, o nosotros mismos después, antes del 2020? Cambiaron muchas cosas y espero que sea todos esos cambios para bien. Cambió la manera de trabajar, porque como decía Kalena, ya está como más instalada la idea del home office. Antes era como una excepción que alguien pudiera trabajar desde la casa. Con la pandemia y el encierro hizo que muchos trabajos se pudieran hacer desde la casa y se experimentara los beneficios que trae el home office. Cambió la manera de trabajar porque ahora estamos combinando presencialidad con virtualidad. Antes los trabajos eran 100% presenciales, ahora estamos en esta modalidad híbrida. Cambió, por tanto, la manera de relacionarnos, ¿sí? Porque, por ejemplo, a la hora de dirigir equipos, no es lo mismo tenerlos sentados todos en una misma mesa presencialmente que tener alguno vinculado desde otro lugar del mundo, ¿no? Porque ahora el home office se puede hacer desde cualquier sitio, ¿sí? Y parte de ese cambio en la manera de relacionarnos viene de la mano precisamente de la tecnología, ¿sí? Antes uno iba a trabajar, tenía un horario fijo, cerraba la persiana y se iba y se desconectaba de su mundo laboral hasta el día siguiente que volvía a abrir su negocio o su oficina, ¿sí? Ahora, con la tecnología hace que estemos permanentemente conectados con el mundo laboral. A veces uno termina su horario oficial de trabajo y sin querer o sin proponérselo le llegan mensajes a su teléfono o sigue conectado con su email. Eso antes obviamente no pasaba. Hace falta mucha autodisciplina para no dejar que el trabajo nos invada nuestro tiempo personal, familiar y conseguir ese balance, ¿no? Porque si lo dejamos, el trabajo nos invade todo el tiempo. Y también creo yo que cambió esta concepción de la vida misma, del propósito que tiene nuestro trabajo, nuestra vida, ¿no? El hecho de que un virus desconocido en la otra punta del mundo nos haya puesto a toda la humanidad en jaque y nos haya hecho tomar conciencia de la vulnerabilidad de la vida humana, ¿sí? Y eso hizo que tomáramos más conciencia del valor de cuidarnos como personas en el ámbito de la familia. En el hogar siempre se ha cuidado al bebé cuando llega, porque sin cuidado no sobrevive, se ha cuidado a los adultos mayores al final de la vida, pero esa realidad del cuidado que fue tan patente también ante la presencia del coronavirus hizo que también se llevara al mundo laboral esa necesidad de cuidarnos más como personas y entender más esa realidad familiar que nos acompaña a todos. ¿No es como una intromisión del trabajo dentro de la casa? O sea, ¿el trabajo se metió a la casa? Se metió durante la pandemia y sin pedirnos permiso, ¿no? Porque no hubo otra que, obviamente, las personas que podían llevarse su trabajo a casa, hacerlo desde allí. Ahora bien, tenemos que capitalizar los aprendizajes que nos dejó la pandemia y entender que nos permitió, por un lado, conocer más la realidad familiar de los colaboradores, ¿no? Porque esto de estar todos encerrados y teletrabajando hizo que uno pudiera decir, mirá, esta es mi casa, mirá, aquí aparece mi mascota, ¿no? Presentar a los hijos, ¿no? Quién es el vínculo afectivo de cada colaborador. Eso es muy bueno y no se tiene que perder, ¿no? Porque la persona no solo es la persona que viene a trabajar una cierta cantidad de horas al día, ¿no? Tiene vida fuera de ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado se rompieron muchas barreras, se consiguió esa mayor cercanía, mayor empatía con la realidad familiar de los colaboradores, que de alguna manera no se tiene que perder, ¿no? Y no quiere decir que se invada, sino que tiene que ver con esta verdadera preocupación por las personas, ¿no? Y esta necesidad de entender cuáles son sus necesidades de cuidado y acompañarlas desde el ámbito laboral. Y la pandemia, Patricia, permitió que las empresas nos vean más que como colaboradores. Se ha dado eso, porque tú acabas de mencionar el tema de
de que a través de la tecnología, con estas transmisiones vía Zoom, vía Teams, te conocen más tu entorno, ¿verdad? Ha permitido eso, que las empresas se vuelvan más humanas y más de verte como alguien que te produce, pero que es una persona que tiene una vida como la tenés tú. Sí, efectivamente, y también esto mismo lo experimentaron los líderes, y esto ha sido también un gran factor de cambio, ¿no? Porque los mismos líderes, al estar también teletrabajando y en la misma realidad que sus propios colaboradores, han logrado empatizar mucho más y mejor con las necesidades de cada uno de sus colaboradores, y eso creo que han salido favorecidos todos, no solo los empleados, sino también los líderes. Necesidades a nivel personal. Hoy hasta nos vestimos distintos para trabajar. Correcto, ahora tengo, bueno, en mi vida profesional lo que hago, es mi aporte para el país y para la sociedad, para dejar un legado con el tema de la fundación. Pero mi trabajo profesional, que es el tema de la marca personal, todos los dueños de empresas y los recursos humanos están con quebradero de cabeza que cómo hacen recordarle a la gente que la comodidad no va reñida con la elegancia, porque venimos de donde solo andábamos en pants haciendo el trabajo a que volverse a poner tacones o volverse a lustrar los zapatos. Pero sí, o incluso bañarse, Calena. O bañar. Ajá, no, de verdad. Pero ¿no? salvo en el mundo de los Es políticos cierto. y los abogados, ya nadie usa saco y corbata. Ha sido una trayectoria interesante porque pasaron de que hasta la moda se influyó en los pants, ¿verdad? En ese look, ¿verdad? A que ahora se quiere volver a gran formalidad, pero con un toque de casual. Entonces es de verdad un reto, y para nosotros es delicioso, los que somos asesores de imagen, de ayudarle a la gente a cuáles son las piezas del guardarropa, tanto para hombre, para mujer, y cómo combinar todo este deseo de comodidad que sigue funcionando, porque la gente se sintió bien, pero que también nos tenemos que ver bien y elegantes. Eso es un gran reto y súper interesante también. Pero digamos, eso que hablaban de que si las empresas están viendo a los colaboradores como personas, ya desde antes de la pandemia, había gente que era pionera y que desde antes pensaba de verdad, con sinceridad, que las personas son lo más importante de su empresa. Entonces nosotros hicimos con la Fundación y la OIT una guía de 33 buenas prácticas que lo pueden bajar desde de nuestra página web. Es un libro gratis que fue patrocinado por la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, en su ala del empresariado. Y entonces, ¿qué es lo que mostró? Que estas empresas desde hace tiempo lo estaban haciendo, pero ahora con este acercamiento de la doctora, haciendo una investigación con estándares económicos, mostraban a los CEOs que cuidar a la gente, que fuera feliz, iba a ser más productivo y sostenible. Entonces aquí hay 33 actividades que muchas veces no cuestan nada para que el empleado sea feliz, como por ejemplo salir los viernes temprano, en una aseguradora. Los viernes salen temprano. ¿Qué es temprano? A mediodía. O sea, a mediodía la gente ya cierra sus computadoras y se va. Y eso no se imaginan el sentido de la familia, lo que significa que planean un fin de semana. Se les ha regalado mediodía, en realidad le han alargado el fin de semana. Pero trabajan más horas el resto de días. Lo que hacen es las 4 horas las dividen. las distribuyen en lunes, martes, miércoles y Que jueves. de todos modos lo hacías. Exacto. Porque resulta que estás esperando que el tráfico se baje, entonces te quedas trabajando en la empresa. Ahora te las están contando. Sí, antes no las contaban, ahora sí te Ahora las cuentan. sí. Yo conozco gente que entraba a las 8. Y no tiene nada que ver con la pandemia, sino que con el tráfico. Pero me decía esta persona que él le había pedido a la empresa, miren, yo para llegar temprano tengo que salir antes de las 6 de la mañana de mi casa, entonces vengo a la empresa a las 7. ¿Me pueden cambiar el horario para que yo ingrese a las 7 y salga 1 hora antes? Y eso hizo la empresa. Y eso fue por la pandemia.
porque todo el mundo se sensibilizó a que nosotros, cuando tenemos 16 años en esto, Ajá. antes de la pandemia pensábamos que en el 2030, que son los donde se han fijado así de casualidad de que se supone que el mundo laboral y el mundo está mejor en ese el 2030 con los Objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, antes de eso calculábamos con la doctora que tal vez el 20% de las empresas en el mundo iba a pensar en este tema de la flexibilidad y del balance. No, después de la pandemia, el CEO vivió el tráfico, vivió que no tenía que comer porque no podía ir, aunque tuviera dinero, no podía ir a comprar nada. O sea, esto se ha sensibilizado. Pero la buena noticia es que hay 10 empresas salvadoreñas que ya lo empezaron a hacer antes y ahora lo están haciendo muchísimo más. Muchos de ustedes son... Puede mencionar marcas, claro. para entender quiénes. Y además están. aquí ustedes tienen varios de esos. Está el Telus, Call center. Call center, que es uno de los sectores más cuestionados en el mundo, igual que las maquilas. Son categorizados como casi como esclavizantes. Bueno, Telus del Salvador le enseñó muchas cosas de balance familia y trabajo a Telus de Canadá, que es su origen. Telus El Salvador. Está Almacenes Simán, Da Vivienda, Pizza Hut, está Aeroman. Ustedes se imaginan una empresa de solo varones. Lo que estos varones quieren es ser parte de su familia. Está también ACE Suiza, la Universidad Francisco Gavidia, está también DISAL, la distribuidora de productos y de licores, está también Grupo San Nicolás, una farmacia. Entonces, todas empresas que juntas eran más o menos como, que eran como 12,000 empleados, todas las empresas juntas, en el cual el CEO de esas empresas decidió que quería facilitar en la vida a sus trabajadores. Y si lo multiplicamos por el 2 tanto del censo de ese tiempo que se usaba, eran 50,000 personas beneficiadas indirectamente por una decisión de lo del viernes, por ejemplo, o de que podía... que se mejorara, que se pusiera una clínica para un cuarto para amamantar, que después se hizo ley. Pero entonces, en ese momento no estaba tan de moda, pero se hizo. Entonces, de verdad, los salvadoreños estamos siendo pioneros en esto. Y con la doctora que vino aquí a El Salvador a guiar a estas empresas a hacerlo mejor. Entonces, el espacio que ustedes nos han dado para que nosotros hablemos con la experta, porque esto está de visita aquí, y que le preguntemos y que aprovechemos cómo nuestro pequeño negocio o nuestro gran negocio puede hacer algo por su gente. Ahora, Usted ubica al señor Rajuela, a un personaje del señor Rajuela, que era el jefe de Pedro Picapiedra. Sí, y el señor Rajuela era como bien, o sea, era duro, estricto. Sí. ¿Qué pasa con esos personajes que están como anclados en el modo señor Rajuela? Porque muchos podrían decir, lo que pasa es que estas nuevas tendencias y ahora, entonces, ¿qué pasa con la productividad? Efectivamente está súper probado, de hecho tengo varias investigaciones que demuestran claramente que trabajar en pos del balance entre trabajo y familia de los colaboradores redunda en mejores indicadores de productividad, por una sencilla razón, porque la gente siente que las empresas, los líderes se preocupan por lo más valioso que ellos tienen y por eso mismo los colaboradores están más motivados, están más satisfechos, inclusive aun cuando a lo mejor tuvieran la posibilidad de trabajar en otro sitio donde les pagaran más, prefieren quedarse justamente por esto mismo, ¿no? La flexibilidad de entrar más tarde o antes o llevar al chiquito a la escuela y después entrar a trabajar. Esto es una práctica que tiene 0 costos, se llama horario flexible y que da la oportunidad que cada uno entra y salga dentro de una banda de horario, cosa de poder organizar también obviamente a los equipos, ¿no? Eso redunda en motivación, en satisfacción, se bajan los niveles de ausentismo, de rotación, mejora la calidad de vida de los colaboradores, esto quiere decir mejores índices de salud, y eso quiere decir que la gente no va a faltar, ¿no? Bienestar, calidad de vida. Claro, porque hay menos preocupaciones. Exactamente, Ajá. menos tensiones. Tensión. Exactamente. Con lo cual es un ganar-ganar para todos, ¿sí? Y lo bueno también para aquellos líderes de la vieja escuela, un poco a veces resistentes, es mostrarle qué piensa la gente joven.
Tengo un estudio que hicimos en 11 países de la región, de México para abajo hasta Argentina, incluido por supuesto El Salvador, donde le preguntamos a chicos, varones y mujeres de 18 a 30 años, cuál es, de una cantidad de lista de 20 cosas, qué es lo más importante en su vida. Y en los 11 países la gente joven dijo mi familia, aun cuando no hayan formado la propia todavía. Y en la relación familia-trabajo, el trabajo queda en el 5º lugar. O sea que ellos tienen otras prioridades. Y cuando salimos a preguntarles qué criterios valoran más a la hora de elegir un trabajo, el podio regional pone en primer lugar de ese podio la posibilidad de balancear trabajo-familia. Y esto es bien grave porque si no se da, porque hay un costo que nosotros lo descubrimos cuando estábamos haciendo esta investigación, que si se va una persona de un call center especializado, cuesta $25,000 a esa empresa sustituirlo. En lo que prepara a otro. Exacto. Ujú. Entonces los costos de que se vaya una persona capaz, sea pequeño o grande la empresa, es grandísimo. Entonces vale la pena cuidar a la gente. Es un buen argumento justamente para los líderes que no están tan a favor de estos temas, mostrarles que la gente joven está pidiendo flexibilidad, está pidiendo poder acompañar la ecografía de un bebé el primer día de clases, cosas que a lo mejor ellos antes no hicieron, pero que ahora para esta gente joven es muy importante. Y en segundo lugar, la gente joven pide un buen clima de trabajo y en tercer lugar pide que el trabajo tenga sentido, propósito para ellos, ¿no? Y la realidad es que el dinero para la gente joven está en el 5º lugar también. Con lo cual, digo esto porque hay que vencer a veces ciertas resistencias y mostrando que el talento joven está queriendo vincularse con el trabajo de una manera diferente a las generaciones anteriores, obliga necesariamente a los líderes de abrir la cabeza, de pensar que no, esta gente joven no es como ellos cuando tenían 18 o 20 años, ¿no? Porque también el mundo ha cambiado, ¿sí? No es la misma realidad, evidentemente, ¿no? Y se está dando un fenómeno que nunca se había dado antes en el mundo del trabajo. Somos baby boomers. Es que nosotros somos, aquí en El Salvador nos decimos maitros, Patricia, porque tenemos más de 50, ¿ya? Entonces, con Diana Verónica nos pasa a veces. Ajá, a nosotros nos hirve la cabeza. Me hirve, como Ajá, me hirve. Palmiro Caballasca. Sí, o sea, a ver, ¿cómo te dijera? En la práctica, en el día a día, o sea, yo si tú me citas a mí a una reunión a las 8 de la mañana, vas a estar a yo, las 8 Diana menos 5. Verónica, yo debo de preocuparme por estar 5 minutos antes, ¿verdad? Si quiero estar media hora antes, pues es mi problema, pero debo de. Pero hoy en día, la gente llega a las 8:30, ¡ay, el tráfico! O sea, ya sabes que hay tráfico, ¿verdad? O sea, esa variable ya la conoces, no es nada nuevo, entonces, por lo tanto, pero eso somos nosotros. Pero, digamos, la gente joven justifica esas cosas y para ellos no pasa nada. ¿Es un tema de generaciones o...? Totalmente. Nunca en la historia de la humanidad hemos convivido 5 generaciones juntas trabajando. Nunca. Entonces, eso, claro. ¿Y cuáles son esas 5? Bueno, están los Tatara, tradicionales o baby boomers. Baby Nosotros. Nosotros. Va. Pero los Después- mayores baby boomers, porque nosotros somos los Generación menores. X. A los jóvenes baby boomers. En serio, tenemos Ajá. un pie en boomer y un pie en X. Ajá, Entonces, exacto. ajá. Porque estamos ahí en el limbo, es lo que Sí, tú dices, sí, ¿cierto? sí, sí. Ok. Entonces está la Somos de los últimos baby Porque somos boomers. la generación que no, o sea, que no teníamos internet Claro, sí. y que ahorita pues sí. Sí. ¿verdad? Exacto, entonces están los tradicionales, son llamados baby boomers, está la generación X. Estas dos generaciones se han caracterizado por trabajar mucho, ¿sí? Y hay que entender este fenómeno como una generación va de alguna manera educando a la siguiente y al revés, esa generación siguiente está mirando lo que quiere y lo que no quiere de la anterior. Sí. Entonces, Y nos pasó nos ha pasado a nosotros también. Exactamente. Claro, Entonces, las 2 primeras generaciones han sido generaciones muy dedicadas al trabajo. Luego viene la generación Y, luego vienen los llamados millennials y luego vienen los centennials, ¿sí?
Son 5 generaciones que estamos conviviendo en una franja etaria desde los 18, que es cuando se incorporan al mercado laboral, hasta los 70. ¿Sí? Eso nunca pasó. Antes las generaciones duraban más tiempo, justamente porque el mundo no estaba globalizado. ¿Sí? Cuando yo hago este estudio en 11 países con gente joven, veo que piensan muy similar. ¿Por qué? Porque están todos conectados con los mismos grupos musicales, las mismas películas, las mismas publicidades, ¿no? O sea, esa realidad de que el mundo ya es una gran aldea, ¿sí? La están experimentando estas nuevas generaciones y no fue nuestro caso. Cuando nosotros queríamos conocer el mundo teníamos que tomarnos un avión, cruzar fronteras e irnos a otro país para aprender un idioma, para conocer cómo trabajaban. Ahora, o a lo mucho que nos llevaran una revista del lugar que alguien había visitado. O te mostraban una foto. O las fotos. Ajá. Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, estas nuevas generaciones son nativos digitales. Eso quiere decir que nacieron ya con la tecnología. Y por eso esta instantaneidad que para ellos es tan connatural hace que la lleven y la apliquen a otros ámbitos. Por ejemplo, al ámbito laboral. Quieren que todo sea ya, inmediato. Tienen poca capacidad de asimilar la frustración y, como decías, se vinculan de una manera distinta con esto que es la responsabilidad, la puntualidad. El mundo para ellos ya no tiene fronteras. ¿Sí? Y por eso hay que ser flexibles, porque no es que no quieran ser puntuales, es que lo que quieres que ver es que entendamos qué quiere decir eso y nosotros cedamos, porque resulta que el tráfico es una de esas cosas. Y muchas veces la gente quiere ir a su ritmo. Claro que hay cosas que tenés que estar, yo no puedo venir a la hora que quiera para estar en tu programa que me has invitado. Igual que las fábricas no pueden parar las 24 horas y decirle, mire, yo a las 2 de la mañana me quisiera ir porque todavía no he terminado lo que estoy armando. Pero la principal, digamos, consejo, sugerencia para encajar muy bien en este nuevo mundo y hacer el balance es la flexibilidad mental, estructural, de todo tipo. Y eso es para nosotros es un reto extraordinario, es una aventura. Dejar de pensar de una forma y pensar en otra, te refresca. Y eso permite que enlaces con la gente joven, porque ellos quieren aprender. Esta película de El Interno, ¿ya la vieron? De este señor mayor que se retiró y quiere ir a trabajar y lo único que encuentra es un pasante en una empresa de tecnología. Entonces, la gente lo miraba como este bicho cavernícola que venía todo elegante, perfumado, puntual, todo lo que nuestra generación de mayores y cuando empiezan a que no entendían la relación entre un hombre y una mujer que le andaba entrando, como decimos en El Salvador, o le andaba, ¿verdad? Que no sabía a quién le llegó a preguntar, al interno. Entonces, Naciones Unidas está tan preocupada que hizo un paper, ¿verdad?, al que contarles de la visita a Naciones Unidas, de lo de las generaciones trabajando juntas. Uno de los temas que propone la ONU, que en este año se están celebrando el 30 aniversario del Día Internacional de la Familia, y de hecho hemos tenido oportunidad con la Fundación Emprepaz, Calena y otros miembros de estar en Nueva York este año. De Linda y Cristian, así Exactamente, estuvimos ahí. Precisamente uno de los ejes que propone es la solidaridad intergeneracional. Tenemos Hace 15 días. Tenemos que aprender a trabajar juntos, tenemos que aprender a sacarle partido a la diversidad que aporta cada una de las generaciones. Tenemos que entender que el otro me complementa y que no es que uno es más o menos, uno mejor o peor, sino que juntos, todas las generaciones, varones, mujeres, tenemos que construir un mundo laboral, como decía Calena, más flexible, que se adapte más y mejor a estas nuevas realidades y que en definitiva nos propongamos entre todos cuidarnos, porque en el fondo ahí va a estar la felicidad. Yo creo que aquí nos dejamos lo que ellos digan. Ajá, en el tema de tecnología es lo que ellos digan. Sí, lo nosotros que diga aprendemos. Walter, ajá, o sea, de verdad, nosotros aprendemos de ellos, porque en ese tema nosotros somos ignorantes. O sea, uno podrá meterse a estudiar algo, a leer algo. Ay, Dios, a la hora de los que hubo, ¿verdad? Ajá. Ajá. No, pues sí, porque las cosas las situaciones de la vida se miden en el momento de los que hubo, o sea, el momento de las acciones. Lo que dice en estos momentos nuestra productora es pausa comercial. Pero antes bueno, le vamos a entregar. le voy a entregar
El Cherito Café. El Cherito Café es el café oficial de Ana Verónica y Tony. Cherito es una palabra salvadoreña, que nosotros a los amigos les decimos cheros. Sí, ya lo sé. Ok. Y aquí se construyó un carro que se llamó Cherito. Así. Ajá, y hubo en Guatemala otro, Se en Honduras ensamblaban otro, vehículos. se ensamblaba, fue un proyecto, experimento, un proyecto. Entonces, hay un carro de estos que se ensambló en El Salvador, que quedó vivo, por así decirlo, ¿verdad? La gente de Cherito Café lo restauró y ahora es una tienda de café que anda ambulante. Storytelling bien bonita. Ajá, es bien bonita la historia. Sí. Actualmente el Cherito Café está ubicado en Bolengo Plaza, que está aquí en el Boulevard del Hipódromo, por si quieren pasar, ¿verdad? Y ahí te venden y te preparan el café. Ellos además están comprometidos con el medio ambiente, compran café a aquellas fincas que pasen los controles de café orgánico. ¿Y me vas a dar café desde aquí ahora? Y es el que está, que está que ahí. no has tomado todavía, Pero ya te vamos a dar. Yo he tomado, quería que sea. Ahorita. bueno, sí. Bueno, y aquí les entregamos a cada Ay, una muchísimas gracias. una bolsa de café. Qué rico. Es un excelente café. Muy Lo buen café. vamos a- ¿Qué tal sos para el Ajá. café? Bueno, acá Bueno. tengo ya mucha cultura gracias a ustedes, así que Qué bien, qué lo voy bien. a probar con mucho gusto. Y bueno, vamos a Muchas hacer la pausa y volvemos con más de esta interesante charla. Ahorita, ¿cuál es hoy es la generación alfa? ¿Cuál es la que está actual? La Lo- generación de los que- centennials. Los centennials. los Centennials. centennials. Y tienen varios nombres, Sí, bueno. las centennials. Ya volvemos. Nos acompañan Patricia de Bellú y Kelena de Velado. La doctora de Bellú es directora del Centro de Conciliación, Familia y Empresa del IAE, Escuela de Negocios Austral de Argentina, y Kelena de Velado. Es la presidenta de la Fundación Emprepaz, Empresarias por la Responsabilidad Social. Además, Kalena pues es consultora también en el tema de mujeres, empresarios y relacionados. Hemos hablado de las mujeres o de toda la gente que tiene un trabajo formal. Pero, Patricia, en El Salvador, por ejemplo, somos más mujeres que hombres. Creo que andamos entre el 51 y el 49, 51 o 49 hombres. Y de ese 51, la gran mayoría son hogares presididos por una mujer, además, ¿verdad? Entonces eso, pero además de eso, agreguémosle otro factor, solamente el 30%, quizás es menos, de la población económicamente activa trabajamos en lo formal. El otro 70% trabaja en la informalidad. En la rebusca. En la rebusca. Esto quiere decir que Muy sos salvadoreño. mujer, sos mamá jefa de hogar, muchas veces mamá soltera, y tenés que crear y sacar adelante a 2, 3 muchachitos, ¿verdad? Porque le creíste al primero y saliste embarazada del segundo, y le creíste al segundo y saliste embarazada del tercero. Esa es la realidad de este país. O sea, como una mujer que tiene que trabajar para salir adelante y sacar adelante a estos muchachitos, le podés decir que tiene que tener un equilibrio entre trabajo y familia. O sea, ¿cómo encontrás ese punto de equilibrio? En primer lugar, mi admiración a esas mujeres, porque efectivamente la mamá que está sola sacando adelante a sus hijos la tiene más difícil y creo yo que tenemos que acompañar y apoyar mucho a esas mamás porque es más difícil el desafío. Ahora bien, creo yo que muchas veces esas mamás cuentan con otra red de apoyo que puede ser una abuela, unos tíos. Digamos que cuando hablamos de familia tenemos que entenderlo como lo que son, nuestros seres queridos, ¿no? Y no se limita solo a una relación de pareja. Y entonces esas mamás muchas veces pueden apoyarse en otros miembros de su familia para ayudarla precisamente a enfrentar ese desafío. Para las empresas creo yo que también es una realidad que tienen que acompañar, que hay que entenderla bien para poder darles apoyos, beneficios, prácticas que les permitan sacar adelante su trabajo, cuando es el caso del empleo formal, y poder atender esa realidad familiar. El empleo informal suele tener una ventaja que es la flexibilidad en manejar a veces mejor los horarios, ¿sí? Y eso también puede ser una ayuda
porque si se trata de salir a vender algo a la calle, bueno, uno puede acomodar mejor sus horarios que si tiene que cumplir un horario fijo en un trabajo formal, ¿sí? Y, por supuesto, también cabe una responsabilidad al Estado, porque también, no sé cómo funciona aquí, pero en otros países hay algún tipo de ayuda específica para esa realidad de la mamá que está sola, que está cumpliendo una función fundamental, que es educar a esos hijos. Y creo yo que esos hijos van a tener el ejemplo de una mamá trabajadora, de una mamá que ha sabido salir adelante y que van a entender o van a vincularse también con el mundo laboral de una manera diferente gracias al ejemplo que les ha dado su madre. Con lo cual, como dije al principio, toda mi admiración por esas mujeres que sacan adelante a sus hijos y que también, obviamente, lo hacen precisamente teniendo un trabajo, ya sea formal o informal. Hay cosas nuevas que están haciendo las empresas y aquí hay casos ya de empresas como Telus, Almacenes Simán, Da Vivienda, Pizza Hut. Ya mencionó a los amigos de Aeroman, la misma Universidad Francisco Gavidia a través de la señal de 105.3 que salimos nosotros. Y rápidamente, dice, apoyo a la conformación de la familia, licencia por matrimonio extendida, bodas colectivas, apoyo a la maternidad, licencia anterior a la maternidad. Híjole, hay un montón de horarios flexibles, educación financiera. La educación financiera, la asociación Avanza, la asociación de bancos de El Salvador. Gratis. Si tú, Tony, venís y Diana, para su gente, su equipo de aquí, de la radio, se los mandan y mandan gratis. Mi esposo, cuando estaba en el grupo Excel, una de las primeras cosas que hizo fue dar educación financiera a toda la gente, porque a cada rato llegaban a recursos humanos a pedir préstamos y adelantos para poder pagar las tarjetas. Entonces no se preocupó. Una persona que tiene deudas no puede hacer bien su trabajo. Entonces, por lo tanto, los puso a hacer la educación financiera y todos, desde el guardián de la entrada hasta el más grande de los ejecutivos, todos tuvieron educación financiera. ¿Por qué? Porque no importa tu nivel educativo, muchas veces no podemos manejar las finanzas. Y es gratis en los bancos que tú hagas esto. Da Vivienda tiene un programa para niños que puedes tú, contratar para eso. Clínicas empresariales, coberturas médicas para el grupo familiar, estoy viendo acá, feria de útiles escolares y becas, formación de la persona. Muchas veces damos becas y no sabemos cuántos hijos tienen nuestros colaboradores. Y esta investigación que hicimos, entre las primeras cosas que puso a hacer la doctora en la metodología es un mapeo, que entonces era revolucionario, ahora con el tema de que quieren darle bienestar a la gente, tal vez ha cambiado más todavía, es el de que le hicieras una radiografía con más información de que quién es tu gente. Para empezar, ¿a dónde vive? ¿Cuántos tiempos se tarda en venir a la oficina? Si tú no sabes esa cosa básica, no puedes aplicar la flexibilidad y no puedes entonces de verdad tener una exigencia real. A una gente le estaban pidiendo que llegara sin ningún polvo encima del cuerpo, porque estaba frente a la gente vendiendo. A los clientes. A los clientes. Y cuando le preguntaba que por qué nunca llegaba con los zapatos limpios, qué fue lo que antes de hacer la investigación, es que fíjese que yo vivo fuera de San Salvador y las calles no está pavimentada. Entonces, por lo tanto, caminar ahí hace que llegue cosas tan elementales como esas. O sea, lo que tú dices es que el empresario se debe involucrar en la vida personal de sus colaboradores. Es que ya no es vida personal, o sea, es su realidad. La realidad de mi colaborador va a afectar su trabajo. Y si a mí no me importa cómo está el colaborador, ¿cómo le puedo exigir después algo? Doctora, tenemos oyentes que si no pasan a cierta hora por la carretera de Los Chorros, toda la familia ya no lo logran. Llegan tarde. Entonces se levantan, 3 de la mañana, 4 de la mañana, vienen desayunando en el carro y vienen los niños ahí todos chupados, dormidos, ¿verdad? Pero tienen que pasar por cierto punto, a cierta hora, porque si no, no lo logran. Y esa es una realidad
de un montón de familias hoy por hoy. Lo mismo cuando suben que cuando bajan, que son colonias o urbanizaciones, notificaciones que son periféricas a la gran ciudad. Y yo no sé si eso pasa también en Buenos Aires, pero al menos aquí les toca esa realidad. Uh-huh. Sí, en realidad el ejemplo que traes, Tony, hace referencia a que cuando trabajamos el tema del balance, es una responsabilidad compartida. En primer lugar, la propia persona toma sus propias decisiones que tienen que ver con la conformación de su familia, cómo se organizan, los horarios, quién cuida a un bebé, si lo cuida la abuela, la guardería, una chica que pueda contratar, ¿no? O sea, esa primera responsabilidad es indelegable, ¿sí? Le cabe, como venimos hablando, una responsabilidad a las empresas, a los empleadores, pero también le cabe una responsabilidad al Estado, ¿sí? Porque evidentemente si hubiera mayores carreteras, si hubiera más apoyo a la vivienda de los colaboradores para público. Que la vivienda no esté tan alejada, sino que pudieran tener más cerca al lugar de trabajo. Como dice Kalena, si se facilitara más el transporte público, ¿sí? Todo eso contribuye a este balance, ¿sí? Porque si uno tarda menos tiempo en llegar al trabajo o viceversa, al final del día volver a casa, eso es una tranquilidad para todos, ¿no? Con lo cual, siempre hablamos de responsabilidades compartidas. Evidentemente, hacer una carretera no lo puede hacer ninguno de nosotros, ¿no? O organizar esto del transporte público, ¿no? La frecuencia de los ómnibus, no sé cómo funciona bien aquí. Sé que también es con tanta geografía que sube y baja en esta ciudad, no se pueden a lo mejor construir metros que hay en otras ciudades del mundo que son rapidísimos pero que van por debajo de la tierra, ¿no? Pero bueno, hay que pensarlo, ¿sí? Hay que pensarlo. Esto es, como siempre digo, una responsabilidad de todos. Cada uno desde su rol tiene obviamente que asumir esas responsabilidades y proponernos entre todos esa mejor calidad de vida, ¿no? Porque en el fondo redunda en eso, en definitiva, al final del día. Y también desde siempre me encantó que todos los medios de comunicación y los periodistas y los profesionales en comunicación, desde el 2007 que se enteraron que la Fundación estaba promoviendo este tema, fue impresionante cómo se sumaron a ser los aliados de este tema. Porque claro, en el mundo tradicional del periodismo era dramático sus horarios. Es como los horarios. Siguen siendo. Pues imagínate, lo de los médicos. O sea, hay sectores profesionales que son de verdad de muchísima presión de horarios. Entonces, yo les miraba sus caritas y algo así como, mire, y me decían, usted no puede ir a los dueños de mi medio, ¿verdad? A hablar de eso. Y es que es un debate maravilloso que tenemos que poner en la mesa porque el futuro, la sostenibilidad de nuestro país está en juego si la familia no está bien y porque tampoco las empresas van a estar bien. Entonces es maravilloso porque no es que tenemos que ser perfectos, ni que porque hasta que no tenga yo mi casa organizada o mi empresa esté cumpliendo no solo con la ley, sino que con un montón de prestaciones, yo no puedo hablar. Todos tenemos que hablar. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué es la familia hoy por hoy? Dejo a la doctora y a la experta, porque ella la ha familia, visto. Ayer, hoy y siempre, es esa gran red de protección social, ¿sí? Me gusta la imagen porque estoy estos días en El Salvador y hemos tenido bastantes temporales, ¿no? Y cuando nos agarra una lluvia totalmente desprevenidos en la calle y moja, yo creo que como investigadora que soy, si saliera a preguntarle a la gente, señora, ¿dónde quiere estar hoy ahora? Todo el mundo me diría, en mi casa, ¿sí? Porque cuando uno tiene ese chubasco encima, lo que más añora es llegar a casa, darse una ducha caliente, cambiarse de ropa, etcétera. Y esa imagen, que creo que aquí se vive bastante, nos puede ayudar a entender qué es la familia. Es ese refugio en el cual las personas nos cobijamos ante las crisis. Una tormenta es una crisis, pero en la vida hay muchas crisis, ¿no? Y uno se refugia en sus seres queridos. Y si no, pensemos dónde hemos pasado la pandemia. Cada uno se refugió en sus seres queridos. Con lo cual, ese es el lugar al que se vuelve al final del día, ese es el lugar donde nos rehacemos de las tensiones
que arrastramos durante la jornada, ese lugar donde disfrutamos con las personas que más queremos. Quizá el reto que yo dejaría y la invitación que yo dejaría esta mañana, que gracias a ustedes estamos aquí, es que nos pongamos al centro de nuestra gestión empresarial, sea la tiendita de una esquina de mi barrio, o sea un banco o una aseguradora o la empresa gigantesca que tengo, que ponga la persona en el centro de mi gestión, la persona que son mis colaboradores y mis accionistas y sus familias. Con eso no nos vamos a equivocar ni para tomar decisiones de inteligencia artificial, ni financieras, ni de ningún tipo. Porque si las personas están felices, van a ser productivas. Nunca sabemos quién está escuchando del otro lado. Puede que haya un CEO, un presidente, un administrador, un director ejecutivo, que esta charla de esta mañana pues le movió el tapete y que buscaría tal vez enfocar, digamos, a su empresa en todo lo que hemos hablado. ¿A dónde abocarse, Kalena? Bueno, lo primero es que yo le sugeriría que pueda descargar gratis la guía de 33 buenas prácticas en nuestra página web. La página es Emprepaz con M. Emprepaz.org.sb. Entonces con esto ya baja eso y puede, sí, tomándose una cervecita en el fin de semana, ver estas ideas que en las primeras 2 páginas están. Es de lectura rápida, sí. Es de lectura rápida y son a ver, los consejos son de la vida real. Y que no cuestan, muchos de ellos no cuestan ni un 5, solo ganas de cambiar. Y tiene testimonios precisamente de otros líderes que han impulsado estos temas dentro de esas empresas, con lo cual se pueden inspirar en ellos. Y son dirigentes salvadoreños. Y lo otro es que también pueden, allí puede buscar a nosotros, a la fundación, que nosotros podemos llegar, estamos difundiendo este tema como una charla general, empezando con los accionistas y el CEO y la alta dirección, los gerentes, para que entonces tengan esto en su corazón, que estoy segura que nadie no lo tiene en su corazón, pero puede pensar como que no es que lo hace porque son buena gente o porque tienen dinero. No, esto es una cultura, es una manera de ser, es una manera de dirigir. Es el deber ser, ¿verdad? Y es un deber ser y una necesidad que todo el mundo la quiere. Bueno, gracias. Balance entre familia y el empleo, ¿verdad? El trabajo. Cada quien que agarre su parte, ¿verdad? Sí. El empresario y el colaborador. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Ustedes, y la próxima vez nos hacen saber también que anda por aquí la doctora, ¿verdad? Para actualizarnos. Actualizarnos, correctamente. Muchísimas gracias por invitarnos, de verdad. Gracias. Y este cafecito está delicioso. El Cherito Café. El Cherito Café. Va a ser un gusto volver. Gracias, Tony. Gracias, Diana. Bueno, vino el desayuno de San Martín, lo trajeron las amigas de Línea Rosa, que es un transporte de mujeres para mujeres, ¿verdad? Sí, conozco a la fundadora, qué maravillosa. Lorena, sí. saludos a Lorena Saludos a González, que es la dueña de Línea Rosa, la creadora de Línea Rosa. Las pueden contactar al 6200-4491 y vamos a ponernos de acuerdo aquí con respecto al desayuno. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.